¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es José Antillón. Me acompaña mi jefe Eric Rosales y nosotros somos los presentadores del tema del seminario de hoy, que es cómo probar y simular baterías correctamente usando instrumentos y sistemas de pruebas eléctricas. Listo. Ok. Bueno, antes de comenzar de lleno con el tema del seminario de hoy, quiero hablarles brevemente acerca de Croma. Nosotros somos una empresa fabricante y distribuidora de instrumentos para pruebas eléctricas en diferentes áreas de aplicación. Somos una empresa global con presencia en todo el mundo. Tenemos instalaciones en Asia, en Europa, en América y también tenemos presencia en México y en Sudamérica. Dentro de nuestras áreas de instrumentos que fabricamos se encuentran nuestras fuentes programables de corriente alterna, simuladores de red eléctrica regenerativos, fuentes de corriente directa programables, cargas electrónicas programables, fuentes bidireccionales, medidores de potencia, equipos de seguridad eléctrica como equipos de HiPod y equipos para mediciones a componentes pasivos como LCRs. Además de fabricar lo que son instrumentos directamente, también tenemos un área de automatización donde desarrollamos sistemas automatizados para pruebas eléctricas a diferentes áreas de aplicaciones. Entre estas áreas están la prueba de fuentes de corriente directa, dispositivos de telecomunicaciones, inversores fotovoltaicos, convertidores de C a DC, cargadores de vehículos eléctricos y lo que va a ser el tema de hoy, sistemas de carga y descarga para pruebas de baterías. También tenemos dentro de nuestros lanzamientos a futuro de instrumentos lo que viene siendo una nueva y renovada línea de equipos de HiPod, una serie de cargas electrónicas de corriente directa regenerativas con un amplio rango de voltaje de hasta 1800 volts y 15 kilowatts entre sus de espacio y cargas electrónicas de corriente alterna regenerativas de hasta 300 volts RMS, también 15 kilowatts de potencia en 4 U's y capacidad de conectarse en paralelo hasta 10 unidades. Muy bien. Ya para comenzar con lo que es el tema del seminario de hoy, vamos a empezar hablando de lo que viene siendo un poco la terminología que vamos a usar en el seminario. Primero tenemos lo que viene siendo la química. Esto se refiere a la composición química de las baterías. Las baterías están hechas de distintas composiciones. La más común es plomo, níquel y litio. También tenemos lo que es OCV o por sus siglas en inglés Open Circuit Voltage, que se refiere al voltaje de circuito abierto. Este es el voltaje que tenemos presente en la batería cuando la batería está completamente cargada y va a ser mayor que el voltaje nominal de la batería. Tenemos también lo que es el CCV o Closed Circuit Voltage, por sus siglas en inglés, el voltaje de circuito cerrado. Este es el voltaje de la batería cuando se está descargando, es menor al voltaje de circuito abierto y conforme la capacidad de la batería continúa disminuyendo, este voltaje va a disminuir también. Tenemos lo que es la capacidad, que es la cantidad de carga eléctrica que puede almacenar la batería en el tiempo, se mide en amperes hora. Tenemos también lo que es la energía total de la batería, es la cantidad de energía acumulada en la batería y esa la medimos en watt hora. También tenemos un parámetro de importancia que viene siendo la profundidad de descarga o por siglas en inglés Depth of Discharge, DOD. Este parámetro se refiere a lo que viene siendo la relación entre la capacidad de la batería cuando está descargada contra la capacidad de la batería completamente cargada y como vamos a ver más adelante es un complemento de lo que es el SOC o el State of Charge. Tenemos también lo que es el SOH, por sus siglas en inglés State of Health, que se refiere al estado de salud. Esto podemos definirlo tanto en base a la capacidad, en relación a la capacidad, como en relación a la resistencia interna de la batería. Si lo definimos en base a la capacidad, sería la relación entre la capacidad de la batería completamente cargada en el estado actual de la batería, con sus ciclos de descarga que tiene, contra la capacidad de la batería completamente nueva, sin ningún ciclo de descarga.
Si queremos definir el estado de salud con respecto a la resistencia interna, sería la relación entre la resistencia interna actual de la batería menos la resistencia interna de la batería nueva entre la resistencia interna de la batería nueva. Esto es debido a que conforme se van aplicando más ciclos de carga y descarga, la resistencia interna de la batería va incrementándose. Tenemos también lo que es el SOC o State of Charge por sus siglas en inglés, es el estado de carga. Esta es la relación entre la capacidad de carga disponible en la batería contra la capacidad de la batería completamente cargada. Y por último tenemos lo que viene siendo Rint, que se refiere a la resistencia interna de la batería. Este es un parámetro interno de la batería y se refiere a su predisposición para limitar el flujo de corriente. Muy bien, ¿qué es una batería? Como definición básica para este seminario tenemos que la batería es un elemento compuesto por dos electrodos aislados entre sí por un separador, sumergidos en una solución electrolítica que promueve el flujo de iones. El funcionamiento de la misma depende de la interacción entre estos dos electrodos. Uno es el cátodo, otro es el ánodo. El cátodo tiene el potencial negativo, el ánodo el potencial positivo. Y la diferencia entre estos dos electrodos es lo que nos va a proporcionar el voltaje en las terminales de la batería. Y la energía que suministra la batería viene del intercambio de electrones entre estos dos electrodos. Algo importante mencionar es de que en una batería recargable de ion litio, por ejemplo, este proceso de intercambio de electrones debe de ser reversible, como podemos ver en la imagen abajo. Y como mencionábamos anteriormente, la capacidad de la batería se mide en amperes hora y esto nos ayuda a indicar cuánta carga puede retener la batería. Existen distintos tipos de baterías. Aquí vamos a mencionar algunos muy brevemente. Dentro de lo que son baterías primarias o no recargables, existen baterías con composición química de carbon zinc, cloruro de carbon zinc, mercurio de zinc y otros mercurio, dióxido de manganeso, magnesio, tipos de litio. Tenemos también lo que son baterías primarias recargables, como de manganeso alcalino, plata zinc, plata cadmio, zinc aire, y hay baterías recargables nada más como un plomo ácido. También hay de diferentes tipos de níquel, como hidrato metálico, cadmio, hierro, zinc, hidrógeno, cloruro de zinc, sodio, sulfuro, ion litio y litio con algún otro polímero metálico. Otro parámetro importante a mencionar dentro de las celdas de las baterías es su forma física. Típicamente existen tres tipos de celdas en el mercado que predominan. La primera es la forma cilíndrica. Esta es uno de los tipos más usados en la actualidad, ya que es fácil de fabricar y tiene alta estabilidad mecánica. Algunas de las aplicaciones principales de esta celda son lo que son bicicletas y patines eléctricos. Luego tenemos lo que es la celda prismática. Esta celda es la que podemos ver en la imagen del medio. Tiene forma como de un lingote y puede ser de distintos tamaños y de distintas capacidades. Un problema que presenta esta forma de celda es de que se pueden iniciar en el centro de la celda y su principal aplicación son vehículos híbridos y vehículos eléctricos. Y por último tenemos la celda tipo polímero o pouch, por sus siglas en inglés. Esta es una celda que cuenta con un revestimiento plástico y es frágil a perforaciones. Perdón, tiene una vida útil de 500 a 600 ciclos y su principal aplicación son teléfonos inteligentes, tabletas y drones. Muy bien. ¿Por qué es importante probar las baterías? Bueno, nosotros como, digamos, laboratorio de investigación, como fabricante principal de las baterías o como el usuario de las baterías en nuestro producto final, es importante para nosotros poder probarlas si queremos garantizar que su desempeño va a ser el óptimo y también que va a ser seguro para el consumidor, porque como sabemos, las baterías pueden tender a causar algunos problemas si hay alguna falla en su composición interna, en su funcionamiento. Dentro de las principales características que es de nuestro interés poder probar y conocer de nuestras baterías, viene siendo lo que es el voltaje de circuito abierto, Open Circuit Voltage, y la capacidad. Esto nos ayuda a garantizar que la batería cumpla con las especificaciones del fabricante. Está el estado de salud, que nos sirve para garantizar que la batería mantendrá su capacidad después de X cantidad de ciclos de carga y de descarga, estimando el tiempo de vida de la batería. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Está lo que es la resistencia interna.
Este parámetro, como veíamos, es un parámetro intrínseco de las baterías y también es importante considerar que entre mayor sea la resistencia interna de la batería, menor va a ser la eficiencia con cambios de temperatura. Y otro parámetro importante a considerar ya dentro de lo que viene siendo la fabricación en sí de la batería, viene siendo las impurezas que puede haber en el separador y la formación de dendritas. Esto nos ayuda a detectar todo esto, nos ayuda para poder prevenir daños al usuario, explosiones o incendios que pudieran ocurrir con las baterías. Ok, aquí está. Muy bien. Empezando con algunos de estos parámetros, el primero que vamos a mencionar es la resistencia interna. Para medir la resistencia interna existen diferentes maneras de hacerlo. La más común en la actualidad es por medio de corriente alterna y se le denomina como ACIR. Esto viene de ahí mismo, de que se utiliza una señal alterna en alta frecuencia de hasta 1 kHz con una baja corriente de 100 miliamperes y aplicando esa señal se mide la respuesta del voltaje y en base a esto vamos calculando la resistencia interna. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos la respuesta del voltaje, la dividimos entre la corriente que estamos aplicando, la corriente constante de 100 miliamperes, y eso nos da la impedancia, y tomamos la parte real de esta impedancia para calcular la resistencia interna en AC. Este es un método muy común en la industria debido a que es muy sencillo, ya que solamente ocupamos un equipo compacto, ligero, que aplique una señal de alta frecuencia, baja corriente. La desventaja de esta metodología es de que las baterías trabajan en DC, entonces la medición que obtenemos no refleja el comportamiento real de la celda, además de que, como vamos a ver más adelante, esta medición solamente refleja una pequeña parte de toda la resistencia interna que tiene la batería. Bueno, luego tenemos otro método para medir la resistencia interna que viene siendo DCIR. La diferencia entre este método y el anterior es de que este método utiliza corriente directa para medir la resistencia. Este método consiste en aplicar un pulso de corriente y medir la respuesta obtenida en el voltaje, como podemos ver en las imágenes abajo del lado derecho. Es deseable poder obtener la resistencia con el pulso de subida y de bajada para poder analizar entre ambos puntos el valor que obtenemos. Y también tenemos del lado izquierdo lo que viene siendo el circuito equivalente que modela una batería de ion litio. Como podemos ver, la ventaja de la DCIR es de que estamos considerando el efecto tanto de la resistencia óhmica como de la resistencia en paralelo, pero la resistencia interna calculada por AC, la ACIR, es solamente equivalente o similar a lo que viene siendo la resistencia óhmica, no considera todo el efecto del circuito equivalente. Muy bien. Otra prueba que es importante que realicemos a nuestras baterías para poder obtener los parámetros que mencionábamos anteriormente viene siendo la prueba de la capacidad. La capacidad de la batería se puede obtener integrando la corriente contra el tiempo desde el principio de la carga hasta el corte final o de la descarga. Y para analizar el desempeño de las baterías, podemos comparar resultados obtenidos entre ellas, como podemos ver en la imagen, podemos comparar el resultado entre ambas baterías. Y también es importante considerar que dependiendo de la cantidad de celdas, módulos y paquetes que vamos a probar y su capacidad, nos ayudaría un equipo multicanal para poder probar en carga y descarga múltiples baterías y poder comparar su comportamiento en cuanto a la capacidad que pueden almacenar de carga. Otra prueba importante para nuestras baterías viene siendo la prueba de ciclos de vida. Esta prueba consiste en realizar repetidos ciclos de carga y descarga hasta que la capacidad de la batería disminuya hasta un 80% en comparación con su capacidad nueva. Y luego, en base a esto, estimamos el número de ciclos de vida que tiene la batería en el campo. Para esto es indispensable que nuestro equipo también sea multicanal para poder comparar entre múltiples productos de la misma batería y a su vez contar con una plataforma de software que nos permita controlar las baterías, almacenar los resultados de los ciclos de carga y descarga y posteriormente comparar los resultados. Otra prueba muy importante que hay que realizar viene siendo lo que es el HPSC, perdón, que si lo sigues en inglés se refiere al Hybrid Pulse Power Characterization o la caracterización de pulso de potencia híbrida.
Esta es una prueba que se usa para determinar las características dinámicas del desempeño de la batería en base al rango de voltaje usable de las celdas e incorpora pulsos de carga y descarga en varios puntos de los estados de carga, como podemos ver en la imagen abajo. Esta prueba nos permite establecer una relación entre la profundidad de descarga y la potencia máxima en carga-descarga como un índice para evaluar el envejecimiento de la batería y su capacidad de potencia a la salida. Por medio de esta prueba podemos obtener datos importantes de la descarga profunda, como lo que viene siendo el voltaje de circuito abierto, la resistencia óhmica de la batería que veíamos anteriormente y la resistencia de polarización. Otra prueba importante que hay que considerar en nuestras baterías viene siendo la eficiencia coulombica o CE por sus siglas en inglés, Coulombic Efficiency. La eficiencia coulombica es la relación que hay entre la carga que se extrae de una batería al descargarla por completo, entre la carga eléctrica total que recibe la batería durante la carga. Este índice nos ayuda a detectar lo que vendría siendo una buena batería. Entre más alto sea su CE, mejor es la calidad de la batería. Pero como podemos ver en la imagen abajo, en la comparación entre dos productos, la diferencia del índice coulombico, de la eficiencia coulombica, perdón, entre ambos productos es mínima. Por esto es muy importante que utilicemos instrumentación de alta precisión y estabilidad para poder probar nuestras baterías y poder distinguir entre índices de eficiencia coulombica diferentes. Tenemos lo que viene siendo también la tasa de carga y descarga. Esta prueba consiste en cargar y descargar la batería con distintos niveles de corriente para evaluar cómo se mantiene el voltaje y la capacidad. Esta prueba nos ayuda a ajustar la proporción de materiales activos durante el desarrollo del producto, así como verificar el desempeño de las baterías para la carga y descarga rápida. Otra prueba muy importante que hay que realizar viene siendo la prueba con corriente de rizo. Como sabemos, en el mundo real, las baterías sufren el impacto de la corriente de rizo en ACE, lo cual genera más calentamiento interno en las baterías debido a las fluctuaciones de alta y baja frecuencia. Y esto puede afectar el estado de salud de las baterías más que una prueba de carga y descarga convencional en corriente directa. Para evaluar esta condición nos ayuda a tener un equipo de pruebas capaz de realizar esta prueba de corriente de rizo, como vemos en la captura del osciloscopio en pantalla, durante los ciclos de carga y descarga. Y también nos es útil, como mencionamos anteriormente, realizar un análisis de sobrevoltaje o bajo voltaje por medio de ciclos de corriente de rizo entre el estado de carga y descarga completa. Muy bien. Además de las baterías, también es importante hablar brevemente de lo que vienen siendo los EDLCs, que por sus siglas en inglés se refiere a Electric Double Layer Capacitor, que son los capacitores eléctricos de doble capa o supercapacitores. Estos supercapacitores son similares a las baterías en la capacidad que tienen de almacenar carga y en la aplicación que les está dando en la actualidad, por lo cual también es importante realizar pruebas similares, pero también tienen parámetros distintos que hay que poder medir y detectar. Para poder entender mejor el funcionamiento de los EDLCs, tenemos lo que viene siendo su circuito equivalente, que está aquí en pantalla en este momento, con los parámetros de importancia como la resistencia en serie equivalente, la resistencia en paralelo equivalente y la capacitancia equivalente. Para medir estos parámetros en un EDLC durante la prueba, pues se requiere un equipo altamente especializado. Por ejemplo, aquí podemos ver que en base al estándar de la IEC 62391, para poder hacer estas mediciones, antes de hacer la prueba, se tiene que cargar el EDLC a corriente constante, voltaje constante. Luego se descarga a corriente constante, como se puede ver en la imagen del lado izquierdo. Cuando se completa la descarga, se obtiene la sección lineal de la curva para la descarga y se extiende el tiempo de la descarga. Luego obtenemos la diferencia de voltaje y la corriente de descarga para calcular el valor de la DCR. Aquí podemos verlo en la imagen del lado izquierdo. Para lo que viene siendo la capacitancia, tenemos la imagen del lado derecho. La diferencia entre el voltaje de los dos puntos de referencia de la curva de descarga se toma contra la diferencia del tiempo y la corriente de descarga para calcular la capacitancia equivalente. Muy bien. Algunas consideraciones de seguridad que debemos de tener con equipos de pruebas, tanto para baterías como para EDLCs.
Debemos de considerar que nuestro equipo sea multifuncional. Como hemos visto durante este seminario, las baterías y los EDLC requieren múltiples parámetros que hay que medirse, requieren múltiples pruebas de ciclos de cargas y descargas, por lo cual es más útil si tenemos un solo equipo que pueda realizar todas estas funciones en lugar de estar buscando un equipo para cada prueba. El equipo debe estar diseñado específicamente para probar baterías y contar con niveles de protección como sobrevoltaje, corriente, capacidad. Esto es muy importante porque, como vamos a ver más adelante, a la hora de utilizar equipo que no fue específicamente diseñado para probar baterías, como lo que son fuentes programables, cargas electrónicas, fuentes bidireccionales, debemos de implementar circuitos externos de protección para poder proteger tanto el equipo de pruebas eléctricas como la batería misma. El equipo que seleccionemos debe ser escalable para poder prepararnos en caso de que aumente la demanda o que se requiera probar baterías de mayor potencia. Debemos tener múltiples rangos y alta exactitud, como vimos en los parámetros como la eficiencia coulombica. Ahí nos impacta mucho la exactitud que tenemos en el equipo de pruebas. Debe tener múltiples canales. Esto nos ayuda para si requerimos probar múltiples celdas simultáneamente y analizar su comportamiento entre ellas durante distintas pruebas como capacidad o ciclos de vida. Y como mencionábamos también anteriormente, es importante tener un software de control remoto para poder guardar los resultados de las pruebas de cada celda de baterías, generar reportes y poder analizar los resultados que obtenemos. Muy bien. Dentro de las soluciones de equipos de pruebas para baterías que manejamos en Chroma, están lo que vienen siendo nuestras fuentes programables de corriente directa. Estas fuentes programables tienen modos de corriente constante, voltaje constante y se pueden utilizar para lo que viene siendo la prueba de carga de la batería. Están nuestras cargas electrónicas programables de corriente directa. También cuentan con modos como corriente constante, resistencia constante, voltaje constante y se pueden utilizar para la prueba de descarga de las baterías. Además de fuentes y cargas electrónicas, nosotros en Chroma tenemos lo que son sistemas automatizados especializados para baterías. Tenemos nuestra serie de sistemas 17010, 17011, especializados para pruebas a celdas en bajo voltaje, 0 a 10 volts. Tenemos nuestro sistema 17020, especializado para pruebas a módulos de baterías hasta 500 volts. Y tenemos nuestro sistema 17040, especializado para paquetes de baterías, que son paquetes de ya 1000 volts de voltaje, alta potencia, hasta 60 kilowatts. En cuanto a las soluciones de fuentes programables que manejamos en Chroma, podemos ver aquí en pantalla las diferentes opciones que tenemos. Nosotros manejamos fuentes bidireccionales y tenemos, en cuanto a fuentes programables, diferentes modelos con diferentes rangos de potencia, diferentes rangos de voltaje y corriente, todos con los modos que mencionábamos anteriormente de voltaje constante, corriente constante para poder cargar la batería, y todos con interfaz remota de comunicación para comunicarse con un software o con una interfaz de usuario desarrollada en LabVIEW para poder controlarlos remotamente desde la computadora. Por la parte de las cargas electrónicas, aquí podemos ver que manejamos lo que viene siendo nuestra carga de corriente alterna. Tenemos también aquí nuestro sistema para prueba de módulos 17020, que se puede utilizar como una carga regenerativa de corriente directa. Y dentro de nuestras cargas de corriente directa dedicadas, tenemos nuestras cargas de alta potencia de 2 kilowatts hasta 24 kilowatts de potencia, nuestras cargas de múltiples módulos, que viene siendo cada módulo de 100, 300, 400 watts para si requerimos descargar múltiples celdas al mismo tiempo. Y tenemos una carga compacta de 250, 350 watts. Dentro de nuestras cargas electrónicas, como parte del software, el software también tiene una función dedicada para lo que viene siendo la descarga de la batería, como podemos ver aquí en pantalla, y además tiene la capacidad de realizar muestreo y registrar todos los datos de la descarga, generando un reporte en archivo de texto o CSV, como podemos ver del lado derecho abajo. Y ahora, para la siguiente parte del seminario, me va a apoyar mi jefe Eric Rosales. Gracias, José. Me permiten un segundo. Muy bien. Perfecto. Ok. Creo que tengo control. Muy bien. Muy bien. Entonces, hay ciertas consideraciones que se tienen que tomar
para cuando vamos a utilizar instrumentos de prueba como son fuentes y cargas electrónicas y cargas, inclusive fuentes bidireccionales. Por ejemplo, en el caso de las fuentes programables es muy recomendable utilizar un diodo de protección, lo cual permita proteger a la fuente de que no regrese la corriente, ¿verdad? La mayoría de los diseños de las fuentes solo permiten el flujo hacia afuera de la corriente y el hecho de que haya una batería o algo que esté cargado, que tenga un nivel de voltaje en sus terminales, pues obviamente si está programado en un voltaje menor, la corriente va a tratar de regresar eh, eh, va a tratar de cargarse a la fuente, ¿verdad? Y la fuente puede ser que no permita eso. Entonces es deseable poner este diodo de protección para evitar este problema. Igual, también es recomendable y obviamente es muy necesario poder tener un nivel de voltaje ligeramente mayor al de la batería, aunque no tan mayor porque puede causar pues que salga alta corriente, ¿verdad? De nuestra fuente. Entonces es importante tratar de equilibrar lo más cercano a ambos voltajes y empatarlos. Voy a En el caso de las cargas electrónicas, hay algunos fenómenos que suceden durante la conexión a una batería y las cargas electrónicas. De hecho, el componente más común que se daña en estas cargas son los MOSFETs de potencia, que precisamente hacen toda la función de simulación de descarga, ¿verdad? Y eso sucede porque cuando se conectan estas baterías, inclusive si son una sola o varias baterías en serie, eh, igual se conectan a lo mejor a través de un switch. La conexión que se ve de esas baterías hacia el equipo tiende a tener una inductancia intrínseca, ¿verdad? De la conexión, y eso lo que hace es que a cualquier cambio, cuando cerremos el switch, exista un sobreimpulso de voltaje por la inductancia por el cambio de corriente que se ve reflejada, ¿verdad? Igual las cargas electrónicas tienen cierta capacitancia en la entrada, entonces eso lo que hace es que el cambio de la corriente, haya cambios de corriente y lo cual la inductancia genera un voltaje contramotriz, ¿verdad? Y eso se suma al voltaje de la batería y es por eso que tenemos una resultante de voltaje excedente y eso el MOSFET obviamente puede ser dañado en esa transición. Ahora, la inductancia del circuito pues en vez es muy difícil de determinar. Por eso es importante también tener un equipo que pues tenga capacidad un poco más excedente de voltaje y monitorearlo esto a través de probetas de corriente. Si es que no se sabe bien cuánto es si se quiere determinar bien lo que es el voltaje máximo y la inductancia en estas transiciones en el arranque, ¿verdad? Muy bien, dentro de estas cargas también, pues, creo que se regresó, no entiendo por qué. Ok, es importante no conectar directamente la batería directamente a la carga electrónica. Hay un circuito de protección que nosotros recomendamos que utiliza un par de interruptores NFB que son non-fuse breakers, que son básicamente de la capacidad. De hecho, el NF1 número uno, ese contactor tiene que ser a la plena máxima corriente que la carga electrónica puede otorgar. Sí, y una resistencia de alrededor de 100K, y esto es nada más meramente para poder mantener el voltaje o bajar el voltaje de la carga electrónica nada más en la pura conexión y de tal manera de que se equilibren los voltajes, y ya después usamos un segundo interruptor de la misma categoría para poder pasar la corriente, ¿verdad? Y la resistencia nada más actúa mientras se acoplan ambas partes. Bien. Dentro de incluso en fuentes bidireccionales, no es recomendable usarlas sin protección, a pesar de que la fuente bidireccional tiene la capacidad de absorber y regresar esa corriente, ¿verdad? Y es meramente por la misma
el mismo sentido de que las fuentes, de estos tipos de fuentes tienen capacitancia a la salida y en veces son de bastante valor. Y eso hace que si conectas una batería en la entrada, obviamente tengas una corriente muy alta que traten de cargar esos capacitores si es que no has prendido la fuente, si no equilibraste bien el voltaje y o sea, que puede dañar al equipamiento bidireccional, ¿verdad? Entonces, de hecho, son varios pasos que vemos por aquí. Esta es la presentación. Primero es conectar el circuito de precarga. Son un par de relevadores y un circuito, bueno, son 3 relevadores y luego es una resistencia, como ya lo vimos anteriormente. Y luego después dejamos ese relevador, bueno, los relevadores abiertos, configuramos el voltaje de nuestra fuente bidireccional. ¿Sí? El tercer paso sería habilitar la salida de la fuente. Eso permite precargar los capacitores de la misma fuente interna, ¿sí? Y luego ya empezar a entrar en el circuito de resistencia para poder, que es el primer relevador de arriba con la resistencia, para poder equilibrar los voltajes y luego después cerrar ya los relevadores directos. Pues, ¿sí? Entonces, ligeramente es similar al circuito anterior, pero obviamente va en pasos para poder hacer el empate de la fuente direccional con la batería y evitar que se vaya a dañar nuestra fuente, ¿verdad? Bueno, hay equipos, Chromat diseña lo que son equipos especializados para prueba de baterías y celdas, y estos ya contienen estos circuitos de protección, por lo cual ya no tenemos que pues romper la cabeza para diseñarlos o algo. Entonces estos equipos ya están diseñados con estas consideraciones y inclusive son bidireccionales, lo que significa que eh, la energía que consumen de la batería durante el tiempo de descarga se regresa a la red. Obviamente no es 100% eficiente, nada es 100% eficiente. Ahorita platicamos para cada uno de los modelos que eficiencias manejan. Cuenta con protecciones de software y firmware para los niveles, para cualquier condiciones abnormales y niveles de voltaje, corriente, deltas de voltaje y capacidad, etcétera. Y también pues tienen ya equipos de muestreo o de digitalización internos por cada canal, lo cual permite pues tomar bien las lecturas de capacidad, que es básicamente corriente en el tiempo, o watt hora, ¿verdad? Que son la potencia en el tiempo también, que la energía, y el almacenamiento de emergencia, en dado caso si sufre alguna desconexión durante el ciclaje. Entonces, ya debido a que son bidireccionales, pues sí hay el equipo puede trabajar hasta en un lapso donde termine la prueba. Sin embargo, pues los sistemas también tienen pues protecciones que detectan la desconexión de la red, y porque como son bidireccionales, tienen que tener ciertos estándares para detectar esas condiciones también, ¿verdad? Entonces, tienen varios rangos de corriente y de voltaje, típicamente de 3 a 4, lo cual nos da mayor resolución y precisión en el área de todo el nivel de voltaje que se deseen en el rango, dependiendo obviamente del modelo. Por ejemplo, la precisión del voltaje anda en el 0.02% de lectura, con 0.02 más 0.02 de la escala, y 0.05 en el caso de la corriente. Sí, estos equipos, por ejemplo, estamos hablando ahorita ya del 17011, que es el equipo de para prueba de celdas. Puede ser expandible, alrededor de 60 celdas se pueden probar, y obviamente se pueden poner en paralelo también para incrementar su potencia por canal. En dado caso, si la celda es más amplia, ¿verdad? Necesita mayor corriente para carga o descarga, se pueden juntar. Y cuenta con estándares para el DCIR, basado en la IS 61960, y para capacitores electrolíticos de doble capa, con la IS 62391. Así que, bueno, ahí ahorita platicamos un poquito sobre eso. Y las protecciones también, por aquí tenemos una tabla en el lado izquierdo, donde para cada uno de los modos de operación, que es corriente constante, voltaje constante, potencia constante, y resistencia constante, incluso en el área de descanso tenemos varios
¿cómo se llama? Protecciones, dependiendo si hay cambios drásticos, por ejemplo, sobre voltaje, bajo voltaje, sobre corriente, baja capacidad, sobre capacidad. Aquí no salen todos, pero son algunos ejemplos. Diferencial de voltaje, diferencial de corriente, de un paso a otro, exacto. Y también sobre temperatura y eso. Entonces, muy bien, y de hecho aquí en el lado derecho tenemos una imagen de cómo luce el software. Vemos obviamente un ciclaje de alguna celda y podemos sacar esos datos, voltajes y capacidad, watt hora, etcétera. También para equipos para celdas de níquel cadmio o níquel hidruro metálico, tenemos lo que son fixturas que podemos conectar, ¿verdad? Para poder conectar a la celda, y ofrecemos soluciones ya para conexiones con este tipo de, de conexiones, ¿verdad? Muy bien. Dentro de otros sistemas tenemos el 7020, que son los probadores de módulos. Los módulos son una etapa intermedia entre cuando se juntan varias celdas, y ahí tenemos ya mayores voltajes, mayores capacidades, ¿sí? Y también, y pues hay mucha variedad de módulos, ¿verdad? Y obviamente se combinan más con el tipo de química de cada celda. Entonces, en esta serie obviamente tenemos también muy buena precisión, buena, y tolerancias, 0.1% de lectura, 0.05, y el rizo también en la salida es muy bajo, es menor al 1% de voltaje, y es escalable este equipo. Pues se pueden ensayar hasta 60 celdas independientes o paquetes inclusive de diferente capacidad, diferente característica, diferente química, y se pueden incorporar, se pueden poner en paralelo varios canales para incrementar la capacidad de corriente o de descarga o carga. Voltajes también van desde 20 a 500 volts. En este modelo tenemos otros modelos de mayor capacidad, de mayor voltaje regenerativo, lo cual permite poder regresar esa energía disipada. Bueno, no se disipa ahí, sino se disipa más bien en la red eléctrica, ¿verdad? O de regeneración interna, ¿verdad? Si en un canal está haciéndose carga y en otro descarga, se está siendo reutilizado dentro del mismo sistema. Y pues las eficiencias típicas de estos sistemas son 85%. Obviamente hay curvas características de eficiencia para cada rango de potencia, etcétera, ¿no? Algo que ayuda a este tipo de sistemas en 10020 es que es como un compacto, permite ahorrar espacio, disminuye lo que es la capacidad térmica de la instalación, debido a que como la disipación no ocurre dentro de los módulos, sino el 85% se va a la red eléctrica, solo el 15% se disipa en calor. Entonces esto hace que el impacto térmico de la instalación que se necesita al laboratorio pues sea mucho menor. Las velocidades de respuestas pues igual van de 500 milisegundos para poder determinar cambios bruscos de corriente, voltaje, y obviamente tomar lecturas de la capacidad durante un tiempo más finito, ¿verdad? Comunicaciones al BMS, bueno, muchos de estos paquetes ya cuentan con BMS o manejadores manejadores de baterías, que están básicamente viendo qué tanta capacidad queda en la batería, qué voltajes se tienen por celda, temperaturas, todo ese tipo de esos circuitos pues ya vienen integrados con las baterías, y nuestro software, ese tipo de instrumentos tiene capacidad de comunicarse a través de CAN bus, SMBus, o RS485 para poder interactuar con ese sistema, y pedir datos y pedir retroalimentación de estas baterías durante la prueba, ¿verdad? También nuestros sistemas pueden interactuar con cámaras de temperatura, con data loggers, y es por eso que podemos básicamente interactuar con más sistemas y tener una prueba más completa.
¿sí? En los equipos de baterías de 17030, estos son equipos de mayores capacidades. Estamos hablando de voltajes de 1500 volts a 2000, 1200 amperes, 1.2 megawatt. Igual tiene muy buenas características de precisión. Y los estándares pues son los mismos para DCI-R. También son regenerativos. Igual también es posible interactuar con un BMS para poder detectar cualquier anomalía que el BMS pueda detectar durante la prueba. Y pues el tiempo de respuesta son muy similares. Ahí pues hay de hecho otros equipos que se integran. Pueden ser las pruebas de HiPod, pueden ser las pruebas que también Chroma tiene soluciones en esa área. Tiene controles de entrada porque son obviamente sistemas más grandes y tienes que tener mayor seguridad. Entonces, sí, y hay varios módulos que se pueden incorporar para una prueba ya más completa. Sí, entonces... Muy bien, pasando al 17040, es un equipo muy similar. Este es un poquito mejor de su precisión, 0.02%. Igual tiene 3-4 rangos de medición para corriente y voltaje. Es escalable, es un solo canal, pero se pueden poner varios canales, no hay ningún problema. Y se puede escalar hasta 600 kilowatts. Sí, igual es regenerativo. Tiene perfiles dinámicos. De hecho, hay varias normas o varios normas, y sí, puede ser normas como la HPPC, que es básicamente un perfil que carga y descarga, tipo simulación de manejo, ¿verdad? Eso permite estresar a la batería lo más posible para poder determinar si hay pues, algún detalle con la batería eh, que pueda ser más, pueda venirse más al futuro y que pueda causar un problema, ¿no? Perfecto. De estos equipos se utilizan un software llamado Battery Pro, y este sistema lo que hace es fácil, la configuración la hace muy fácil para cualquiera de los modos. Tenemos una galería de modos que nada más se agregan a una lista o procedimiento de prueba, y ya dentro de esa lista o ese procedimiento se ajustan lo que es watts hora, voltajes de protección, corrientes de protección. También tenemos, obviamente, los resultados. Tenemos un generador de resultados a través de tablas o tablas o gráficas de corriente, voltaje, etcétera. Y tiene control, por ejemplo, para el modelo 020, tiene monitores por cada canal individual. Uh -huh. Ahora, aquí cambiamos un poquito de tema. Estos equipos también pueden simular baterías. ¿Y cuál es la importancia de simular una batería? Bueno, hay muchos módulos que ya, inclusive ahora con los vehículos eléctricos, que necesitan ser probados con niveles de batería, ¿verdad? Y las baterías, pues no, obviamente tienen ciertas características de voltaje, ciertos comportamientos. Entonces, esos módulos necesitan ser alimentados con ya sea una batería o algo que sea muy próximo a una batería. Entonces, eh, obviamente tienen voltajes de entrada, que son rangos de voltajes de entrada y corriente y de entrada y también de salida en ambos casos. Y lo que nos sirve tener un sistema que pueda simular esta batería es que podemos replicar siempre en un caso de producción o en un caso de laboratorio, replicar siempre el comportamiento de una batería, inclusive simulando resistencias internas, capacidades, comportamientos, cambios de voltaje durante una descarga, ¿sí? Y estado de carga. Y eso se puede, independientemente de qué química se utilice. Entonces, un equipo que es bastante flexible para, para hacer estas simulaciones. Entonces, de hecho, me adelanté un poco, pero sí, básicamente, de hecho, nuestras fuentes bidireccionales también se pueden utilizar para ese tipo de pruebas, ¿sí? Y poder, ya que la fuente bidireccional puede regresar corriente y brindar corriente como tal cual una batería, y se pueden simular ya sea voltajes al 100% de la carga,
al 0% de la carga, resistencias internas y capacidades, y básicamente diferentes tecnologías como ahorita de baterías, como ahorita lo mencioné. Ah, para estos, pues, como ya mencioné, tenemos fuentes bidireccionales que trabajan en 2 cuadrantes y sistemas 17020 y 17040 que ya habíamos platicado con las pruebas de baterías. Estos mismos sistemas se utilizan de la misma manera, nada más que ahora al revés, ¿verdad? Ahora se les incorpora se puede incorporar corrientes o perfiles de carga y de descarga como tal una batería, y esos perfiles pueden venir de un sistema de adquisición o se pueden editar en Excel tal cual, y el simulador básicamente lo sigue. Sí, aquí de hecho tenemos un pequeño video de nuestro software del modelo de la fuente bidireccional 62000D, y pueden ver por ahí el software que se puede inclusive traer los datos de Excel y incorporar gráficas. Entonces, o si no se tiene las gráficas, se pueden poner voltajes de circuito abierto, con estado de carga, y se pueden estar monitoreando lo que son voltajes a través del tiempo, y también va tomando en cuenta la capacidad de lo que se ha estado consumiendo, ¿verdad? Y en cualquier momento pues, se puede volver a cargar, por así decir, regresar al estado de carga de 100% y volver a descargar. Entonces es una respuesta muy más rápida, inclusive una batería obviamente se puede hacer más lento, porque la batería es un poco más lenta, pero estamos hablando puede cambiar de cuadrantes de carga y descarga de menor de 1.5 milisegundos. Esa exactitud está en el 0.1% y 0.05% en voltaje. Y la entrada de estas fuentes pues es básicamente universal, 220, 380, 480. El software también pueden ver ahí en el video que puede generar básicamente las gráficas que se ensayen. Entonces se pueden exportar el Excel y bueno, ya de ahí se pueden hacer mucho más cosas. Para otros sistemas como los simuladores de baterías desde 020 y 10040, estos utilizamos un software llamado Soft Panel Battery Simulator, y esa es otra licencia que trabaja junto con el de probador de baterías, ¿verdad? Y no necesariamente uno tiene que estar junto al otro, sino son separados. Y pues aquí permite también el diseño o la importación de datos de curvas de perfiles de carga y descarga, como tal como se ve en la imagen de aquí abajo, y en forma cíclica. Sí. Muy bien. Igual también genera reportes, un Battery Pro, Battery Simulator, y como ya lo vimos anteriormente. Hay otros sistemas que tenemos en Chroma que básicamente son simuladores de celdas. Ajá. No sé, José, ahí está. Simuladores de celdas que son para pruebas de BMS o Battery Management Systems, y estos permiten simular celdas y desbalances para que el BMS pueda hacer balanceo o pueda hacer monitoreo, y tiene muy buena precisión. Entonces, estos sistemas son básicamente simuladores de celdas que permiten hacer la calibración de BMS y validación. Sí, ok. Y igual pueden ser expandibles. Para otras aplicaciones con vehículos eléctricos con este tipo de sistemas, tanto el probador de baterías como el simulador de baterías, pues, por ejemplo, para pruebas de lo que es cargador a bordo, obviamente el cargador a bordo tiene que tener una entrada de alterna, directa, y también convertidores de DC-DC internos también tienen, esos convertidores bajan el voltaje del paquete de batería hacia voltajes más manejables, y obviamente hay lo que es el controlador de motor o el driver de motor y estación de carga rápida, que son los que son en DC, ¿verdad? Y entonces todos estos equipos, todas estas aplicaciones para vehículos son especiales para simuladores de baterías, porque se necesitan probar los rangos de corriente, voltaje, potencia, y en forma bidireccional también.
Sí, Chroma tenemos pues, probadores ya completos para cada uno de estos, por ejemplo, los cargadores de descarga rápida, CHAdeMO, GBT, que son el estándar chino, y CCS, que es el europeo y el americano, 1 y 2, tipo 1 y 2. Tenemos simuladores, bueno, probadores completos de este tipo de estaciones de carga también. Ajá. Se saltó por aquí. ¿Entre algunas otras soluciones para pruebas de celdas antes de entrar de las celdas cuando están construidas? Tenemos unos analizadores de aislamiento lo cual permite medir lo que es la corriente de fuga y resistencia de aislamiento, inclusive descargas parciales, especialmente ¿cómo se llaman? Celdas tipo Jelly Roll, que antes de que se ingrese el electrolito, se pueden analizar si hay pequeñas contaminaciones, pequeñas perforaciones en el separador de las placas, con descargas parciales, pues puede detectar estas imperfecciones y obviamente básicamente scrapear la celda, ¿verdad? O reciclarla si es posible. Pero son equipos muy precisos que pueden medir intensidades de corriente y coulombs muy bajas y eso permite hacer una buena detección. Sí. Otras también son para las pruebas de baterías de ácido plomo. En ese aspecto, igual tenemos un equipo que a lo que hace es aplica un pulso de voltaje en las placas o en las celdas, entre las celdas, y podemos detectar fallas de aislamiento entre ellas. Entonces, son inclusive equipos multicanal para poder probar varias celdas, un pack completo de ácido plomo. Obviamente también se aplica antes de ingresar el electrolito o el ácido y se analiza si hay una falla de aislamiento entre las placas, entre los separadores. Entonces, eso es muy novedoso, la verdad. Hay pocos fabricantes de celdas de ácido plomo acá en el país, en México, en Centro Sudamérica. No estamos no sabemos mucho si es tanto más en China, más en otros lugares, ¿verdad? Pero es una solución muy buena para esas aplicaciones. Y con esto pues damos por terminado nuestro webinar.